Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Comenzamos esta nueva semana, lunes 16 de febrero de 2026, con un pasaje profundamente solemne. Nuestro tema es Dios sigue siendo justo y meditaremos en Deuteronomio capítulo 28 versos del 49 al 57. Allí se describe un juicio terrible, un enemigo feroz que asedia a Israel hasta extremos inconcebibles. Este texto nos confronta con la santidad de Dios y su justicia, pero también nos apunta a nuestra necesidad urgente de su gracia. Toma tu Biblia y lee este pasaje con mucha atención. El Señor anuncia que traerá contra Israel una nación desde muy lejos, rápida como un ave de rapiña, sin compasión, que sitiaría sus ciudades hasta que el pueblo cayera en una desesperación tal que incluso llegaría a comer la carne de sus propios hijos. Son imágenes estremecedoras que muestran hasta dónde puede llegar la ruina cuando un pueblo se obstina en darle la espalda a Dios. Y la palabra de Dios dice así en Deuteronomio capítulo 28 versos del 49 al 57. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender, vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Esta nación tendrá un aspecto feroz y no respetará a los viejos, ni se compadecerá de los jóvenes. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra, hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado. Te acorralará en todas las ciudades de tu tierra, te sitiará hasta que se derrumben esas murallas fortificadas en las que has confiado. Te asediará en toda la tierra y en las ciudades que el Señor tu Dios te ha dado. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, la carne misma de los hijos y las hijas que el Señor tu Dios te ha dado. Aún el más tierno y sensible de tus hombres no tendrá compasión de su propio hermano, ni de la esposa que ama, ni de los hijos que todavía le queden, a tal grado que no compartirá con ellos nada de la carne de sus hijos que esté comiendo, pues será todo lo que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades, que aún la más tierna y sensible de tus mujeres, tan sensible y tierna que no se atrevería a rozar el suelo con la planta de los pies, no tendrá compasión de su propio esposo al que ama, ni de sus hijos, ni de sus hijas. No compartirá el hijo que acaba de parir, ni su placenta, sino que se los comerá en secreto, pues será lo único que le quede. Tal será la angustia que te hará sentir tu enemigo durante el asedio de todas tus ciudades. Este texto nos sacude. Nos cuesta imaginar tal nivel de sufrimiento y quizás nos preguntamos cómo puede un Dios de amor permitir algo así. Precisamente aquí debemos recordar que el amor de Dios nunca está separado de su santidad. Durante generaciones el Señor ha advertido a Israel, les había mostrado su fidelidad, les había dado su ley y su presencia. Rechazar todo eso de manera persistente, abrazar la idolatría y la injusticia, no podía ser algo sin consecuencias. Dios no es indiferente al mal, su justicia exige que el pecado sea tratado con seriedad. La nación extranjera que vendría como instrumento de juicio nos recuerda que Dios gobierna la historia. Ningún imperio se levanta ni cae fuera de su soberanía. Para Israel, esta invasión sería una tragedia nacional, pero desde la perspectiva de Dios era también la respuesta justa a un pueblo que se había endurecido. Esto nos enseña que el Señor no pierde el control cuando las cosas se desbordan, incluso en medio del caos aparente. Él sigue siendo justo y soberano. Al mismo tiempo, el texto muestra la profundidad de la corrupción humana. El canibalismo descrito aquí no es solo una imagen simbólica, sino retrato de lo que la desesperación sin Dios puede producir en el corazón. Cuando un pueblo se aleja de la fuente de la vida, la degradación moral no tiene fondo. Esto debería hacernos humildes. Ninguno de nosotros está por encima de caer muy bajo si se aparta del Señor y endurece su corazón. La justicia de Dios no es excesiva. Lo excesivo es nuestro pecado. Sin embargo, el creyente en Cristo lee este pasaje a la luz de la cruz.
Allí la justicia de Dios contra el pecado se manifestó de forma más terrible aún, pero sobre su propio Hijo. Jesús cargó con la ira que merecíamos para que quienes nos refugiamos en Él no tengamos que enfrentar el juicio final como condena. Deuteronomio 28 nos muestra lo que el pecado merece. El Evangelio nos muestra que en Cristo Dios mismo se hizo cargo de ese merecimiento para ofrecernos perdón y vida nueva. Esto no nos debe llevar a tomar la gracia a la ligera, sino todo lo contrario. Si Dios trató así el pecado de su propio pueblo bajo el antiguo pacto, y si el pecado de todos nosotros costó la sangre del Hijo de Dios, ¿cómo podríamos jugar con aquello que Él aborrece? La justicia de Dios sigue siendo la misma hoy, pero para el que está en Cristo, esa justicia ya no es una amenaza, sino un fundamento seguro. Dios no hará injusticia, no deshará lo que Cristo consumó en la cruz. Caminemos entonces en santidad, con gratitud profunda, sabiendo que el Dios que juzga rectamente también nos ha amado hasta lo sumo. Oremos. Señor, al leer un pasaje como este, reconocemos que muchas veces hemos tenido una visión leviana de tu santidad. Hemos reducido tu amor a una tolerancia que ignora el pecado. Y este texto nos recuerda que tú sigues siendo justo, que no puedes mirar el mal con agrado. Te pedimos perdón por las veces que hemos banalizado el pecado en nuestra propia vida, como si fuera un asunto sin importancia. Padre, gracias porque en Jesucristo tu justicia y tu amor se encontraron perfectamente. Gracias porque Él cargó con el juicio que nosotros merecíamos para que ahora podamos acercarnos a ti con confianza. Te rogamos que tu Espíritu Santo produzca en nosotros un santo temor, una reverencia que nos lleve a huir del pecado y a abrazar la obediencia con alegría. Y cuando veamos el dolor y la ruina que el pecado causa en el mundo, ayúdanos a no dudar de tu justicia, sino a confiar en que al final tú harás todo bien. En el nombre de Jesús oramos. Amén.